Hola amigos, ¿cómo están? Pues bueno, yo soy al tanto con Maricel. Maricel hablándoles como siempre en mi canal de YouTube y diciéndoles a todos lo que siempre les digo, que se suscriban, que no me hagan eso, que por favor, que necesitamos seguir aumentando pues nuestra familia. Ahí me están haciendo por allá ya que No, no, sí. no, que muy bien, eso hay que hacerlo. Suscríbanse porque siempre de todo se aprende y uno nunca sabe en qué momento puede cambiar la vida, ¿eh? Hasta en las más pequeñas cositas nos hacen clic y cambiamos de rumbo al rumbo que deberíamos siempre de haber ido. Eso es verdad. Bueno, mire, ya él empezó a hablar sin yo tener ni que anunciarlo. Miguel Garrocho, coach de vida, está con nosotros acá, a quien le doy la bienvenida a nuestro canal de YouTube. No nos cambien porque se van a perder una, pero entrevista, mega entrevista. Así que sigan ahí con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, Maricel, gracias. Encantado de estar contigo. Me han hablado maravillas de ti. Aparte tenemos un amigo en común que, bueno, eso es la maravilla del cosmos, ¿eh? Exacto. Mira, antes de comenzar la entrevista estábamos hablando pues de muchísimos temas y me estabas comentando y diciendo que todos tienen que ver unos con otros. Eh, a mí me gustaría empezar por lo menos por un principio y de algo que me dijiste que todo se origina de los miedos. ¿Hasta dónde nos frenan los miedos? ¿Hasta dónde nos limitan o nos obstaculizan? Mira, primero que nada hay que entender, mi estimadísima Maricel, cuál es la descripción natural del miedo, cuál es su función. El ser humano tiene 6 emociones básicas, Uh -huh. de primer orden se llama, ¿no? La alegría, la tristeza, el enfado, el asco, el hastío, el asombro, que la agregan como sexta, y el miedo. El miedo es la emoción más antigua en la vida. Esto viene, ¿y por qué más antigua? Porque hace billones de años que solo había en la Tierra agua y se empezaron a formar las bacterias fueron evolucionando en vida, en cosas raras, hasta llegar a una evolución de un reptil que fue el reptil que salió del agua hacia la Tierra, ¿no? Y el primer emoción es el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo simplemente su función específica es quitarte de zona de peligro y situarte en una zona a salvo. Eso es tan sencillo. Hay que entender por qué el miedo se describe así. Porque este reptil que salió de la Tierra, Uh si -huh. hubiera, imagínate tú, hace billones de años, si ese reptil hubiera tenido el miedo que nosotros entendemos ahora, se hubiera regresado. Por lo tanto, ni tú, ni yo, ni nuestros familiares, ni nadie estuviéramos aquí. Precisamente porque esa emoción tan natural del miedo lo mantuvo fuera de peligro en una zona a salvo y le permitió evolucionar en todos los billones de años hasta estar tú y yo platicando en este momento. El problema es cuando, a mi interpretación y a mi punto de vista, y puedo estar equivocado, ¿eh? Yo hablo siempre por mí, como observo yo las situaciones, es el miedo que se usa como método de control, como forma de control, y desafortunadamente todavía al día de hoy utilizamos. Es decir, ahí viene tu papá y te va a pegar, o el infierno. Es más, la recompensa y el castigo, ¿no? La crucifixión. Hay muchas herramientas en las cuales el miedo se ha transgiversado. Por lo tanto, nos han enseñado que el miedo es malo. Y el miedo no es malo. El miedo mal gestionado, como lo tenemos al día de hoy, Uh -huh. es horrible, es equivocado. Ese sí es malo. El miedo natural, la emoción natural, es bueno. Y yo te lo puedo decir en experiencia propia. Yo viví con miedo muchos años, prácticamente desde chavito. Y los últimos 4 años, cuando empiezo con lo del coaching, a raíz de la muerte de mi padre, empiezo a descifrar que ese miedo que yo estaba sintiendo estaba relacionado con otras cosas, que bueno, tardaríamos un par de horas, pero ese miedo que yo estaba sintiendo y la necesidad de buscarme a mí mismo me frenaba. Es decir, yo solo tenía miedo de encontrar las respuestas en mí. No sé si has visto tú los hámsters del laboratorio que van en la ruedita corriendo, Sí, ¿no? sí, sí. Corriendo, 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 corriendo. Así somos los seres humanos. Vamos corriendo de algo y en busca de algo, pero en realidad vamos corriendo de nosotros mismos y en busca de nosotros mismos. Cuando entendemos y hacemos una pausa y dices, ya, alto, ya
pegó atrás de lo que estaba huyendo y me enfrenté a lo que estaba buscando, que soy yo. Perdón, Perdón. ¿tiene algo que ver o relación lo que nosotros, o sea, se dice mucho que lo que uno piensa se manifiesta? Entonces, ¿tiene algo que ver lo que nosotros pensamos, la película que nosotros mismos nos creamos, a lo mejor una película negativa, una película de miedo, una película de terror, que nosotros mismos nos obstaculizamos? ¿Es esto la que nosotros no controlamos muy bien? Mira, quédate con esto que te dije del miedo. Ahora vamos a hablar de las creencias. Las creencias son aquellas inducidas por el sistema que habitamos y donde nacimos, micro o macro, que es la familia o el sistema sociedad, que eso tiene que ver con los miedos nuevamente. Es decir, cuando tú dices, es que yo imanto, yo proyecto y voy, no es cierto, eso no es cierto. El ser humano está compuesto de dos factores fundamentales. Energético, estamos compuestos de energía, somos seres pero energéticos. Y también el otro polo es la información, que es las creencias, las vivencias, la forma en que observaste esas vivencias y el impacto emocional que ejerció en ti. Okay. Cuando se juntan estos dos polos, generan vibraciones. Las vibraciones tienen una onda específica, tanto de pensamiento como de emoción. Las vibraciones de pensamiento no son tan hondas y tan profundas como las de la emoción. Y en ese punto, cuando tú dices que uno genera la realidad, muchos dicen es que tus pensamientos generan realidades. Tiene mucho de cierto. Depende de cuál sea tu información y la energía con la que cargas, la comunión de ambas genera realidades. No sé si te has puesto tienes amigas, amigos, incluso tú o yo, que de repente tenemos ese núcleo de amigos o el mismo novio o la misma novia con el mismo patrón. Sí, lo hablamos mucho, sí. Exacto. Por ejemplo, yo tengo varios clientes, tengo, bueno, dos chavas, una que me dice, ¿por qué yo me encuentro novios violentos siempre? Y la otra decía, ¿por qué mis novios todos son borrachos? Todos llegan de 3, 4 de la mañana. Tengo un amigo que también dice, ¿por qué mi novia es violenta conmigo? Es que en realidad, cuando haces un trabajo, y eso te lo dejo ahorita, ya hablamos del miedo, en esta parte estamos hablando de toda esta composición, y para de ahí brincar al origen de esa creencia, cómo se fue metiendo en tu inconsciente, que te hace ver el mundo de la forma en que lo ves al día de hoy y que te hace complementar la energía con esa información, que vibras de una forma tal que te topas novios violentos, novias agresivas o novios borrachos o el trabajo. O sea, nosotros somos un imán hacia eso. Empatamos. Ya. Empatamos simple y sencillamente. ¿Somos un espejo? ¿Lo reflejamos? Nosotros nos reflejamos en los demás. Vale, ok. Pero no nos damos cuenta. En lo que viste de la crítica, si tú criticas, es porque le tienes miedo a la crítica. Al momento que dejes de criticar, dejas de entregarle el control de tu vida a los demás, porque tienes miedo al fracaso, ese miedo. Tienes miedo a equivocarte, porque tienes miedo que van a decir los demás. Tienes miedo a hacer el ridículo. ¿Entiendes? Entonces, todo recae en ese sentido. Ahora, vamos a pasarnos a otro tema, mi estimadísima. Ay, Dios, a ver. El tema para ir complementando. Yo quería mucha entrevista con este señor y me ha ido pasando de una a otra. No, pero es importante brincar de una a otra porque todos al final van a... y te pido por favor que apuntes porque yo soy de mente dispersa y de vale, aquí estoy tomando notas, sí. Para que después me centres, porque luego me pierdo y... Pero bueno, nos vamos a otro... nosotros pensamos que vivimos en una realidad, ¿no? Pero en realidad son 3 o 4 realidades las que yo mencionaría. Esto acabo de terminar un posgrado en bioneuroemoción y eso lo aprendí ahí. Dije, qué cierto es eso. La primera realidad es la descriptiva. Es decir, si ahorita yo quito mi sonido, solamente te estoy viendo, ¿qué describo? Tú me estás viendo, ¿qué describes?
Pues bueno, yo describiría una chava güera, muy guapa por cierto, que Gracias. tiene un suéter rojo, Ajá. tiene unas fotos de niños, yo no sé, pero es lo que estoy describiendo, fotos de niños, tiene un florero atrás y tiene unas gavetas al fondo, ¿no? Esa es la descriptiva, como una película de Charles Chaplin, haz de cuenta. No hay Ajá. sonido, solamente movimientos. Ujú. Después viene la segunda realidad, que es la perceptiva. ¿Qué estoy percibiendo de lo que estoy viendo? Puedo percibir que a lo mejor, bueno, te está interesando o de repente como que te desespero porque me brinco, ya estoy percibiendo, ¿me entiendes? Como que una realidad, en una segunda realidad, ¿qué es lo que estoy percibiendo de esa sonrisa que me dice qué tal? Y la tercera realidad es la emocional. ¿Qué emoción en base a esa percepción? Porque las percepciones se alimentan de las creencias, del marco de creencias. Esas creencias generan percepciones, es decir, una forma de ver el mundo. Y después se van a los pensamientos y en base de ese análisis a los juicios. Y después de un juicio viene la emoción. ¿Qué emoción estoy viviendo? Pues me estoy emocionando. Yo, si tengo que describir esa emocionalidad, me emociona porque me apasionan estos temas, me emociono porque me estás poniendo atención, me emociono porque percibo que te está Yo no te interesando. estoy poniendo atención ninguna. Yo te estoy dejando ser tú. Por eso, pero al final de día es lo que yo estoy percibiendo, ¿eh? Posiblemente esté equivocado, pero yo percibo de una manera diferente a la tuya. Bien, Claro. dicen que ningún ser humano en la Tierra, por más hermanos que sean, pueden percibir la misma experiencia de la misma forma. Entonces, como me dijiste que anotara, ¿cómo podemos relacionar entonces esa realidad, esas creencias y esos miedos? Ahí te va, pues todo va el miedo. El marco de creencias es ahí donde se incrusta la descripción de tu ser, de tu humanidad, es decir, Okay. las creencias son los fundamentos para observar el mundo de determinada manera. Las creencias no son buenas ni son malas. Simplemente te abren o te cierran posibilidades. Okay. ¿Cuáles? No sé. Te abren o te cierran. Es decir, las creencias son como las verdades. Una verdad y una creencia de un japonés es diferente a mi creencia, yo mexicano, ¿no? Claro. Mi creencia puede ser diferente a la tuya. Por lo tanto, ejercemos pensamientos y juicios que generan percepciones y emociones diferentes. Y todo tiene que ver con el miedo. Pero todo, si regresas, todo tiene que ver con el miedo. Uh-huh. Es decir, el condicionante que nos ancla, que nos sienta, que no nos permite avanzar, que no nos permite emprender sueños, proyectos de toda la vida, es el miedo. ¿Por qué? Porque hay miedo a enfrentarte con algo, con futuro fatalista, que nos encanta ese futuro fatalista. Y claro, pues tienes miedo a eso, tienes miedo al fracaso, te inventas miles de historias y entonces te quedas anclado. Eso, regresando a la primera pregunta de los propósitos de Año Nuevo. No, hombre, todo el mundo está esperando este diciembre. Ahora sí, mi propósito de Año Nuevo. Eso, perdón, yo no sé si se pueden decir malas palabras, pero se me hace Se puede todo, es mi canal de YouTube. una tontería en el concepto de cómo nos lo estamos planteando. Porque el principio fundamental del ser humano es ser feliz, que es diferente a estar contento. Lo que perseguimos con diciembre es, ay, recordar nuestra infancia cuando éramos mantenidos y cuando no nos preocupábamos. Y yo me acuerdo del arbolito, pero claro, el año nuevo viene y yo tengo que ir al ejercicio porque tal, y el año nuevo tengo que ser millonario, el año nuevo va a ser, mira, así me voy a poner súper, ¿no? Y eso nos lleva a otro tema, mi estimadísima, nos lleva a otro tema, que es la infelicidad del ser humano. Uy, ese tema me encanta y está caliente. Vivimos en un mundo, ¿sabes lo que es el mundo buca? ¿No? El mundo buca es un término a nivel empresarial que se está utilizando en los recientes años
bueno, se están realizando muchos tipos de investigaciones al respecto. VUCA significa, la B chica es volátil, la U en inglés o en español sería incierto, la C es complejo y la A es ambiguo. Dios santo, ok. Vivimos en un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo. Esa es nuestra realidad. De la manera en que la observes es la manera en que la vives. Es decir, el mundo es como es. No puedes hacer nada para cambiarlo. Lo único que está a tu alcance es cambiar la forma en que la observas. A medida que cambias la forma en que la observas, la vives de diferente manera. Por eso digo yo, el propósito de fin de año es un propósito de toda la vida, de día con día, de segundo a segundo. Es verdad. Es decir, mi propósito es ser feliz, viajar ligero. Viajar ligero, porque la felicidad, mi estimadísima, se mide en base a la distancia que tú le pones del ser, tu ser, al debería ser, ¿no? Es decir, yo debería ser, como pensaba hace algunos años atrás, el mejor ejecutivo y quiero ser presidente de una compañía de disqueros y quiero ser manager y quiero ser, entonces estoy haciendo esto, estoy haciendo una lejanía entre mi ser y el debería ser. Tengo que tener la casa, el carro, la ropa, el poder, el acceso. Por lo tanto, le estoy entregando el poder de mi ser al debería. A mayor distancia, menor felicidad. A menor distancia, mayor felicidad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir que entonces acercas el debería ser yo. Esto significa que tienes que viajar ligero. Y viajar ligero significa dejar ese morral pesado que llevas en la espalda, lleno de vacíos de perdón, de ausencias de perdón, y dejar de depender de un futuro inexistente, porque el pasado termina donde el futuro comienza. Por lo tanto, esa línea intermedia es el ahora. Pero no lo vivimos. Vivimos dependiendo del pasado y esas faltas de y el futuro inexistente. Y el ahora es sofocante, y más ahora con todas las redes sociales, con ¿cómo se dice? Entrelazar esta, estas ramas generacionales. Uh-huh. No, separación, pero tenemos que convivir todos. Los baby boomers todavía tienen cierta injerencia. Yo soy X, seguramente tú eres millennial, por ahí vienen los Z. O sea, tenemos configuraciones diferentes. Los baby boomers no tenían la tecnología y la vieron hacer. Nosotros los X la utilizábamos para la diversión, la computadora, el Pac-Man y todo eso. Los millennials crecieron con ella, pero los Zetas nacieron dentro de ella. Y yo subí una cápsula hace poquito que eso también tiene que ver con el miedo, fíjate. Hay un fenómeno mundial llamado la generación de los niños vacíos. Y dirás, caray, pues ¿qué es eso, no? Pues sí, pues resulta que a nivel mundial se ha incrementado un 43% la depresión adolescente, que eso es muchísimo. Se ha incrementado un 200% en niños de 11 a 14 años el suicidio. He tenido varias entrevistas sobre eso. Es aterrante eso. Ahora, los culpables no son ellos. Los culpables no son los niños, los culpables somos nosotros como sociedad que hemos generado. Antier hubo una balacera en Nueva Jersey, no sé cuánto, yo que vivo en Miami, otra hubo aquí en la semana pasada, y dicen, no, es que las armas, digo, las armas no, es parte de, sí, pero el concepto en general es que nosotros como sociedad no estamos tomando acción. ¿Por qué? Porque somos autocompasivos, somos permisivos. Si mientras a mí no me afecte, yo no protesto, ¿no? Mientras yo esté sacando dinero, pues que roben los demás. Me explico, o sea, nos quejamos y criticamos, ¿no? Por lo que yo habla de la crítica, ¿no? Somos expertos en criticar, pero todo también recae en el miedo. Es cierto, es cierto. Y mira, me llama la atención porque si ves, todos estos son temas que quería hablar contigo, y resulta que los hemos tocado todos. Ay, mira. ¿Ves? Porque como me estabas diciendo, pues es cierto, todo está relacionado uno con otro. Hay tantas cosas que has dicho que la hemos hablado con colegas y con amistades muchísimas veces. El miedo a la crítica, enorme.
Y bueno, más adelante, pues vamos a grabar otra porque me vas a entrevistar tú a mí y vas a ver el miedo como a mí también me frenó. Ujú. Y el miedo a la crítica, más que todo, me frenó. Y veo muchísimas amigas mías que ahora cayeron en esa época de, como digo yo, de la edad de plata, de los 50 y se Ujú. sienten así, aterradas, porque entonces no quieren enfrentar la realidad, se quieren ver jóvenes, unas se ven solteras, pero ya no tenemos ni el cuerpo, ni la edad, ni nada de los 20 años. Y entonces es un miedo a enfrentar la realidad, a enfrentar los complejos hasta más no poder, a no aceptarse como, bueno, ya esto es lo que me tocó, así estoy, y vive como eres, y hasta qué punto está afectando sus vidas, sus relaciones con los hijos, todo. Y todo es lo que estás mencionando, es el miedo a enfrentar, el miedo a la crítica, el miedo a no aceptarse. Entonces, si lo analizamos por todos los lados, o sea, has tocado tantos puntos que las personas que van a ver esta entrevista se van a identificar en muchos de los puntos que has dicho, porque es que lo has tocado todo. Bueno, no, realmente no, porque mira, en ese punto, y regresando un poco a la plática que estoy haciendo, que hemos estado haciendo algunas pláticas donde se llama Al carajo todo, atrévete, mañana puede ser muy tarde. Al carajo todo es una analogía, digamos, de mi vida, porque yo soy músico de hace 30, no, casi 40 años. Y los últimos 27 años de mi vida la pasé en compañías disqueras, en puestos directivos. Y bueno, pues he trabajado con los grandes artistas, esa era mi vida, ¿no? Trabajar con mi super carnal del alma que adoro, José José, trabajar con Maná, con Arjona, con Carlos Santana, con Beyoncé, con, bueno, nombres, Cristian Castro, que está re loco, La Quinta Estación, Jesse Jones, no sé, Laura Pausini, te puedo decir muchos nombres. Pero en esta distancia que te decía del ser y el debería ser, yo vivía en ese debería. ¿Por qué? Porque me proyectaba en su éxito. Yo entregaba los discos con otros compañeros, por ejemplo, en el Staples Center de Los Ángeles, a Maná, doble disco de platino, triple, no sé qué, tal. 1,000 personas pegándole, tal. Yo decía, es que ese es mi éxito. Yo lo estoy viviendo. Pero realmente después llegaba a casa, al ser, a Y un vacío enfrentabas ser, la realidad del ser. y decía, qué triste, me siento triste, necesito esa proyección en el debería. Eso es lo que me hacía fuerte. Cuando voy entendiendo, después de todo este proceso de coaching, que llevo ya 5 certificaciones, 4 y un posgrado, porque yo me metí para mí, o sea, yo no me metí, jamás pensé que iba a estar haciendo entrevistas, jamás pensé que iba a estar dando sesiones de coaching, que afortunadamente me ha ido muy bien, jamás pensé que me iba a trepar a platicar y hacer cosas, jamás. Pero bueno, cuando entiendo lo tanto que me ayudó a recuperarme a mí mismo y atreverme y mandar todo el carajo, porque el atrevimiento no es una cuestión de valentía, mi estimadísima amiga, no Ujú. es una cuestión de valentía solamente, es una cuestión de autoaceptación y desapego. La autoaceptación, a quién soy yo en esta vida, por qué, cuál es mi propósito, a qué vine, qué tengo que hacer aquí. Y el desapego a las críticas, al qué dirán, al debería, a los frenos, ¿me entiendes? A la toxicidad de este ambiente, desapego pues incluso desapego al envejecimiento, porque ese es uno de los miedos y regresamos otra vez al miedo. Miedo, Ese es uno de los miedos que en estos momentos, pero, y es como digo yo, es contagioso, ¿no? Es una droga, porque empiezan por una pequeña cremita y terminan después que no se conoce. no, se meten las No puntas se acá y conoce. Entonces yo digo, bueno, sí, uno debe ser presumido, porque yo me considero una mujer extremadamente presumida, pero aceptemos la realidad. O sea, yo no escondo mi edad. Me la preguntas y te la puedo decir encantada la vida. No escondo mi edad, no tengo por qué estarme operando, no tengo nada. O sea, tengo que ir aceptando pues la madurez y los cambios de la vida y más nada. Antes era es que trigueña, ahora soy rubia porque tengo muchas canas.
precisamente de eso te hablo cuando hablamos de futuro y pasado. Es decir, eh, tú vas, repito, tus amigas que se están haciendo todos esos tratamientos van huyendo de un pasado y se están enfrentando a un futuro inexistente Que las que, aterra. que las aterra. ¿Qué pasa? Entonces no están viviendo en el ahora lo tienen totalmente vacío. Y así de la misma manera en que ellas accionan, y no critico cada quien su vida y cada quien su cuerpo, pero de la misma manera en que tú te atreves a meterte cosas, a operarte, a quitarte, a no sé qué, es la forma en que ves al mundo y a los demás. Es verdad, O sea, es verdad. Yo es estoy de acuerdo triste, contigo. Es muy es triste. tristísimo porque le estás entregando el control de tu vida que te pertenece solamente a ti, se lo estás entregando a los demás, al sistema, a los Para que estereotipos me de la vean bien, televisión. para que me acepten, para que no, a mí me aceptas coja, flaca, con canas, arrugadas, y tú no Como me aceptas. sea, como sea, pero es que para yo decir tú me aceptas como sea, me tengo que aceptar yo primero como sea. Correcto, correcto. Y para llegar a ese punto de aceptación hay que encontrar el perdón, porque el perdón es lo único contra toda matemática, contra toda física, mi estimadísima amiga, que pesa más en su ausencia que en su presencia, aunque suene raro. El perdón cuando no existe pesa enorme. Pesa horrible. No te das cuenta, pero pesa horrible. Cuando ejerces el acto de perdonar, liberas y te liberas. Viajas ligero. Hay algo que no nos perdonamos. Yo todavía sigo escarbándole y encuentro faltas de perdón. Yo tomo sesiones de coaching constantemente para ver, tengo esta situación y tal. Nos damos cuenta que siempre metes la mano al bolsillo y encuentras algo. Ay, chirriones, no me acordaba que tenía esto. Pues vamos a trabajar esto. Porque mi propósito en la vida es ser feliz. Y para ser feliz tengo que viajar ligero. Y para viajar ligero tengo que perdonar. Y el acto de perdonar me lleva a cortar y acercarme el debería a mi ser. Es decir, yo debería ser yo, Miguel Garrocho, ¿no? Y a la misma vez eliminas los miedos. Y al Exacto. eliminar los miedos, pues eres feliz. Y al ser feliz puedes ver el futuro, puedes disfrutar la Navidad de la manera como es y puedes enfrentar, esperar, despedir al año viejo y comenzar el nuevo, pues de la manera que de verdad debe ser. Y no te quiero contradecir, pero son las estructuras lingüísticas que de repente nos posicionan en un momento específico, pero no es eliminar el miedo. Mira, nosotros somos seres de luz y sombra, seres de luz y sombra. Este cosmos y el universo, por eso hay estrellas con luz, por eso hay sombra. Ahorita estoy de noche aquí, hay sombra. Si no existe la sombra, no existe la luz. Si no existiría la luz, no existiría la nada absoluta. Por lo tanto, ni tú y yo estuviéramos aquí. Correcto. Por lo tanto, en ese sentido, cuando vamos caminando en la vida, enfrentándonos a una posición de desventaja, porque siempre estamos en desventaja cuando el miedo es mal entendido, porque pensamos que nos va a posicionar no en una zona a salvo, no en una zona fuera de peligro, eso no lo tenemos registrado, nos va a poner en una zona de crucifixión. ¿Me explico? Al miedo no hay que ocultarlo. Cuando ocultas el miedo, lo que haces es meter la basura abajo de la alfombrita y la tapas. ¿Me explico? No la Total. vas a ver, pero sigue Pero ahí. sigue ahí. Es como la muerte. Yo estoy claro y me costó trabajo entender que mi propósito fundamental, aparte de ser feliz, es culminar con la muerte. Todos vamos a morir. Pero como nos han enseñado que la muerte es mala, hoy la muerte es casi casi un castigo, no. La muerte realmente es como la luz y sombra, como la verdad y mentira, como lo alto y lo bajo. Se necesitan para crear esta vida. Cuando estés más consciente de que la muerte la tienes caminando a tu lado y que en cualquier segundo te puede abrazar, entonces vas a ver cómo vas a empezar a vivir. Me encantó la entrevista. Muchas De gracias. verdad, me fascina. Eres invitado a mi canal Al Tanto con Maricel cuando quieras, desde donde quieras, porque gracias a la tecnología pues podemos estar conectados. Igualmente podemos vernos y hacerla en persona cuando gustes, cuando estés cerca. Mi canal está abierto para Muchas gracias. cualquier mensaje que quieras dar. Y para culminar, obviamente, pues a mí me encantaría terminar pues al carajo todo, atrévete. Pero bueno, ¿qué consejo rápido le puedes dar a todas las miles de personas
que están viéndonos y que no se atreven? Bueno, principalmente que se planten en el espejo y que miren a los ojos sin esas máscaras, porque nos engañamos nosotros mismos, nos contamos, lo peor que podemos hacer es engañarnos a nosotros mismos, y si nos engañamos a nosotros mismos, engañamos a todos. Por lo pronto, plántate enfrente del espejo, no te propongas nada, deja que solamente la mirada te sorprenda y te hable. Cuando logres esa comunicación, esa conexión con tus ojos enfrente de ti, creo que ese será el principio de un rediseño interno que te lleve a realizar de ti una mejor versión de ti, porque todos tenemos también la obligación de hacer de nuestra vida, perdón por la expresión, pero de hacer de nuestra vida una puta obra de arte, que impacte, que deje legado positivo, que no, Total. que no sea la ropa, el estatus, no, que sea legado positivo, que te recuerden 10, 100, 20, 50, 80 años después, porque entonces sigues vivo. Es cierto. Gracias, Miguel. Gracias a ti. Bueno, y a todos los que nos están viendo aquí en mi canal de Al Tanto con Maricel, yo pues me robo se la tomo prestada la frase de él y así terminamos. Si quieres cambiar, si quieres de verdad ver un cambio, un futuro, como lo quieras llamar, todo tiene que empezar por ti. Si tiene que ser como él dice, pues mira, al carajo todo, atrévete. Atrévete. Te dejo ahí mis redes sociales, Spotify, Facebook, Instagram, mi página de YouTube es como El Garrocho, y tengo mi página de internet elgarrocho.com, donde pueden ver más información de mis sesiones y de mis acompañamientos. Ahí la van a estar viendo para que todas las personas pues ya se comuniquen contigo y bueno, ojalá que el día de mañana me digas no puedo darte entrevista y es porque estás así de lleno de personas que estés coaching, porque necesitamos que aunque sea de uno en uno, pero que la gente cambie, porque de verdad el deterioro mental y emocional que hay afuera es demasiado. Gracias, ¿No? Miguel. Y nos lleva a una frustración, una angustia desmedida, horrible, que el final, la pista de aterrizaje final es el cuerpo. Dios santo. Gracias, Miguel. En otro momento será. Chao. Cuídate mucho, gracias.